Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Los Docentes. El día de hoy tenemos un invitado fabuloso, maravilloso. Él es un actor, director y docente, formador de docentes. Él es Francisco Solís, Hola. Precursor del teatro en Yucatán. Hola, gracias por invitarme. No, gracias por aceptar. Es un honor tenerte aquí. De verdad, es un orgullo porque pues fue mi maestro y tenerte acá ya sentado para poder conocer toda tu trayectoria y hablarles a los compañeros docentes y toda la gente que nos mire de tu trayectoria, pues es maravilloso. Bien, espero no ser demasiado incómodo. No creo, para Venga, nada. Pues. Bueno, pues háblame de ti. Platícame acerca de tu trayectoria. Bueno, como bien dices, yo me inicio como actor. Soy licenciado en teatro con especialidad en actuación, egresado en el siglo pasado de la Escuela Nacional de Arte Teatral en Ciudad de México. En aquel entonces todavía no existía la ESAI, ahora UNAI, y los que queríamos estudiar a nivel superior arte teníamos que salir del estado. Yo me formo como actor y el mismo año que egreso decido regresar a Yucatán porque me parecía importante generar un movimiento artístico importante en Yucatán. Y bueno, regreso, más de 3 veces me he arrepentido, digo pensándolo nada más, pero no me arrepiento como tal. A veces digo que hubiera sido mejor probar suerte de otra manera, pero no, estoy contento. Y casi inmediatamente en la Escuela Normal Superior requieren un maestro, un docente que tuviera título de licenciatura en artes, propiamente en teatro, y yo llegaba de Ciudad de México con mi título de licenciado en teatro, tenía 22, 23 años, y rápidamente me instalé. Entonces, de algún modo me hice docente por casi casualidad, y desde entonces me dedico a la docencia. A su vez, entreno actores desde hace muchos años. Cuando se abre la ESAI, los antecedentes de la ESAI, yo daba clases ya allí. Y entonces, bueno, construyo mi labor docente en un mundo complementario. Formo actores, formo docentes en educación artística, al mismo tiempo continúo formándome, tengo una maestría en dirección de escena, y bueno, soy actor, soy director, soy dramaturgo, soy pedagogo, y ante todo intento ser un buen ser humano. Excelente. La verdad es que fuiste de los compañeros, bueno, ahorita compañero, pero en realidad de los maestros que trabajó con nosotros, que nos dejó grandes enseñanzas. ¿Tienes alguna meta que no hayas cumplido? Digo, yo como la señorita, como Miss Universo, quiero la paz mundial. Pero bueno, quizá es complejo. Pienso yo que en teatro tenemos, en metodología de la actuación, tenemos un concepto que llamamos objetivo, superobjetivo. Uno es el objetivo y otro es el superobjetivo. Digamos que es lo que tú llamas meta. Como objetivo, te planteas algo que quieres hacer, pero los objetivos son como utopía. Utopía no existe. Utopía es un punto en el horizonte que tú te planteas para continuar caminando. Y durante todo ese proceso de tu carrera y tu formación, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Convencer tanto a los estudiantes como al público en general, como a las instituciones, la importancia del arte y de la educación artística. El arte, en un sentido estricto, sirve para nada.
pero como sirve para nada, sirve para todo. todo. El asunto está en que si un día se cierran los teatros, que es mi área, es muy probable que la gente común ni cuenta se dé, ni se entere. Pero los que estamos allí adentro sí. Claro. ¿Cómo convencerle a la gente que esa actividad que no están dotándole a su alma les es necesaria? Y que muy a pesar suyo están alimentándose del arte. El problema es que la mayor de las veces se están alimentando de arte chatarra. Claro. Y hambre no tienen. Y eso tienen. Lo vemos en todos lados. Hambre no tienen, pero están mal alimentados. Están, sí, mal alimentados, desnutridos, porque no tienen el nutrimiento necesario. Pueden estar lo suficientemente robustos y aún así estar sin el alimento preciso. Entonces, allí estoy desde hace 20 y tantos años. Yo recién platicaba con mis estudiantes de actuación que yo inicio mis estudios teatrales a los 15 años en el CEDART. Y desde entonces, desde que yo entré a un salón a los 15 años, hoy con un año más que 40 y 10, cerca de 36 años después, no he vuelto a salir de un salón. ¿En serio? Las dos cosas que más amo es el teatro y la pedagogía, ¿no? Y desde hace 36 años yo estoy en un salón. Después de 36 años, me parece fundamental saber, entender que a veces no trabajas para todos, para todas. Y que de pronto en un salón sabes que había 30, 35, y que tú sabes en el fondo que estás trabajando para 2 o para 3. Así es. Ese es algo común en el aula. Y pues creo yo que tampoco es tan malo, porque si entendemos que no todos los individuos funcionan de la misma manera, sabremos que a lo mejor yo, que doy clases de teatro, pues no me entienden, no conectan conmigo, porque a lo mejor el estudiante tiene otro tipo de inteligencia. Y entonces la inteligencia a la que yo le estoy llamando, no es la que está entendiendo él, en la que no es necesariamente en la que se siente cómodo. Pero regreso al asunto del nutrimento. Después de muchos años, sigo insistiendo en que el arte le habla a una parte del individuo que solamente el arte le habla. Las únicas dos actividades propias del ser humano que le hablan a su mundo interno es el arte y la religión. El asunto a veces con las religiones es que te quieren decir cómo hacer las cosas. Y el arte no. El arte expone situaciones y tú sabrás de qué manera, con tu discernimiento y libre albedrío, también los otros hablan de libre albedrío, pero de otra manera, y tú sabrás qué hacer con ello. Pienso yo que el gran reto es convencer a más gente. El gran reto es que el arte pueda ayudarnos a sobrevivir y a rescatar lo que de humanos tenemos. La gran mayoría consume arte, decía, arte chatarra, y sería cosa como de empezar a enseñarnos a alimentarnos de mejor manera. Durante la pandemia pienso yo que todos sobrevivimos gracias a la manifestación artística. Miramos mucha televisión, digamos, el arte de la actuación, escuchamos mucha música, algunos hicimos terapia de danza terapia. Yo me recuerdo saliendo a mi terraza a hacer danza, a hacer acrobacia. Soy maestro de acrobacia todavía. Y a escucharme. Creo que el gran miedo que nos dio, gran parte del miedo que nos dio la pandemia era estar con nosotras, con nosotras mismas, con nosotros mismos. Nos asustó y eso nos tenía en conflicto. Sí. Habemos quienes estamos como acostumbrados a vivir con el monstruo que sabemos que somos y no me daba tanto conflicto.
pero era necesario encontrar vehículos de expresión para poder entendernos. Dice el poeta, cuando suele el hombre callar en su tormento, a mí me ha dado un Dios escribir, actuar, dirigir lo que lamento. Me parece que el arte está hecho para eso, para que la gente encuentre las maneras de que su mundo interno sea más conocido y por lo tanto explorado y por lo tanto más expresivo, y eso les dará cierto nivel de calma. ¿Y tú cuál crees que son los problemas, los principales problemas que hay en la educación artística? Empecemos desde el nivel básico y hasta llegar a los formadores, que son los maestros de educación artística. Yo pienso que empezar desde el pueblo siempre será un error. El pueblo no tiene la culpa. Es decir, el niño, el problema no es que el niño sea desatento, que el niño no lleve su material. No. El problema es el concepto que desde arriba se tiene de la educación artística. Desde arriba, arriba, arriba. Quiero decir, tú lo sabes, yo siempre, ahora ya no tanto, más o menos las cosas empiezan a cambiar, pero yo siempre critiqué que en todas las escuelas hubiera una cancha para jugar fútbol rápido, para jugar una cancha de básquetbol, y que quienes diseñan los centros educativos no se planteen una sala de artes. Ahí hay un problema. Es decir, yo tengo una niña y se me ocurre festejarle sus 15 años, pero no tengo ni el dinero para la sala de fiestas, ni la sala de fiestas, ni el vestido, pero ahí vemos cómo lo hacemos, ¿no? Entonces yo pienso que hay un problema de diseño, que desde arriba, desde la cúpula, tendrían que entender que la educación artística es fundamental en el desarrollo integral del individuo, de los estudiantes, de las estudiantes, y que, como bien te decía, no está funcionando para crear el tipo de aprendizaje de las otras áreas. Las otras áreas generan conocimiento, el arte, la educación artística genera experiencia. Mientras desde allá arriba no se cambie el concepto, algo va a estar mal, de bajada, ¿no? Los directivos deberían apostarle a darle mayor sentido a esa área del conocimiento, de la enseñanza. Los maestros deberían comprometerse más porque la materia se llama educación artística y hasta hace algunos años, a lo mejor las cosas han cambiado y tú me ayudarás, decían que eran 3 ejes: el eje de la apreciación, el eje de la expresión y el eje de la contextualización. La gran mayoría de nuestros compañeros docentes de educación artística tercamente insisten en hacer expresión, un poco de contextualización y casi nada o nada de apreciación. El gran problema está en que ellos mismos, ustedes mismas, han dejado de ser apreciadores de arte. ¿De qué manera? ¿Cómo le puedes enseñar a apreciar a lo que tú no aprecias, no? ¿De qué manera se fomenta la creatividad, ¿no? En los muchos años que llevo de docente en la normal superior, dicen el arte para estimular la creatividad, ¿no? Y todos dicen, es que el ser humano por naturaleza es creativo, ¿sí? El ser humano por naturaleza es creativo, pero la creatividad es algo que se tiene que enriquecer, fomentar y constantemente ir renovando. La creatividad, la única manera que tú tendrás de alimentarla es metiéndole más información al disco duro. Totalmente. Para ser creativo hay que dotar de más imágenes a tu imaginario. Ya tenemos a Van Gogh, ahora ¿dónde está Egon Schiele? Ahora ¿dónde está Klimt? Ahora ¿dónde está? ¿Cuántos pintores más podemos meter a nuestro conocimiento personal? Y esos son los conocimientos de la historia del arte visual. Pero dime, ¿quién está exponiendo en el Museo de la Ciudad, que está donde estaba la oficina de correos?
No Dime sé. quién está exponiendo. Sí, es decir, los Daniel Rosell, los David Sierra, los pintores en activo, no los conocemos. No. Y entonces hablamos de una educación artística que está en el papel y que no está siendo en el aquí y el ahora. Yo comienzo, tú lo recordarás, yo comienzo una clase en la licenciatura en educación artística diciéndoles, ¿cuándo fue la última vez que fue al teatro? Cierto. Yo le preguntaría a todo este gran cúmulo de docentes y de docentes en educación artística, ¿cuándo fue la última vez que fueron al teatro? ¿Cuándo fue la última vez que visitaron una galería? ¿Cuándo fue la última vez que acudieron a una gala de danza? ¿Cuándo fue la última vez que no escucharon música McDonald's? O sea, y entonces allí hay un error de concepto. Mientras el docente en educación artística no se vuelva también promotor de la apreciación del arte, ahí se está quedando en el aire la educación artística. Si los papás no fomentan el alimento en los estudiantes, en sus hijos estudiantes, pues tampoco. El niño, yo pongo una obra de teatro, yo próximamente el 23 y el 30 de julio presentaré una obra que se llama Neko, el gato viajero, y la promoción es niños gratis. Pero los niños no van a ir, niños y niñas, perdón, pero los niños y las niñas no van a ir solas y solos al teatro. Van a tener que ir con sus papás. Pero si los papás no los llevan, entonces nuevamente el hilo conductor de la educación se rompió, porque el niño no va a ir solo. Entonces, el padre se tiene que comprometer, así como cuando te hacen tu ensalada de verduras, recordarás también la analogía, te sirve tu mamá tu ensalada de verduras y te dice, cómetelo, y tú le dirás, no me gusta, y tu mamá te va a decir, ni siquiera lo has probado. Bueno, allí el otro eslabón perdido en la educación artística. El maestro se comprometió durante su formación, el maestro se compromete en su salón, pero llega el fin de semana y no consume arte. Mientras él no consuma arte, mucho menos el estudiante va a generarse el hábito de la apreciación artística. Y los niños, bueno, son ejemplos, son el espejo de la sociedad. Yo creo que es un cambio de chip total, ¿no? En la sociedad completa, porque o sea, al final de cuentas, un maestro, ¿por qué no consume arte? ¿Qué está pasando? Dime tú. Puede ser el que sobrelleva, ¿no? Ahorita su vida, hablemos del ámbito laboral, a lo mejor el ingreso magisterial no es suficiente, entonces por lo general pudiera estar buscando los ingresos y eso hace que no se enfoque o se desvíe. Ok, puede ser. No, yo pienso que cuando tú necesitas algo, encontrarás el modo. Y el asunto es eso, que el arte, la apreciación artística se tiene que construir como una necesidad. Cierto. Por eso te digo, tendría que ser un cambio de chip total, o sea, cambiar la mentalidad, porque si no, de entrada... Mira, los pobres no viajamos, leemos, que es una manera distinta de viajar. Y el arte, justo lo que te da es eso, te da visión de mundo. Y creo que mientras no nos atrevamos a crecer en nuestra visión de mundo, estaremos muy cómodos en nuestro nicho, no quisiera ser peyorativo, pero en nuestra zona de confort. Ahí, Cierto. Pienso yo le digo a mis estudiantes, los que van a egresar ahora, cada quincena se tienen que preguntar, si no es que cada fin de semana, ¿qué le di a mi alma? Para que entonces digas, ¿cómo es posible que han pasado 6 meses y no he leído? ¿Cómo es posible que han pasado 6 meses y no he ido al teatro? ¿Cómo es posible que han pasado 6 meses y no he consumido música académica? ¿Cómo es posible que no he visto una gala de ballet? ¿Cómo es posible que no he ido a la presentación de un libro?
Eso es parte de la tarea del docente de educación artística. Y como docente de educación artística es un balde así de... Sí, porque hay que refrescar nuevamente eso a lo que salimos. Sí, sí. Las generaciones actuales, ¿cómo las ves? ¿Cómo las percibes? En comparación, ¿hay alguna generación que te digas, esta generación de docentes? No. Yo creo que compararnos, estamos muy jóvenes, bueno, tú más que yo, como para decir las generaciones pasadas fueron mejores. No, las generaciones tienen que ser como tienen que ser. Tienen que vivir su propio momento y tienen que generar sus propios mecanismos de entendimiento. Evidentemente, yo le digo a los estudiantes, vivimos una sociedad, son estudiantes que nacieron con control remoto. Eso genera una manera de pensamiento distinto a tener que pararte a cambiar la tele. Claro. Tener un celular genera una manera distinta de entender cómo es la comunicación. Claro. Entrar a internet y consultar tus documentos académicos desde tu celular o desde tu computadora genera otro contacto con el mundo que lo teníamos con las bibliotecas. Es decir, claro, yo pienso que la facilidad de la información tendríamos que asumirla como eso, como un complemento y entonces nutrirnos más y no como una especie de ya lo tengo fácil y entonces por eso no me esfuerzo. Quizá el peligro es ese, el que tengamos todo tan a la mano y en tanto que lo tengamos tan a la mano, tengamos menos aprecio por ello. Es una generación cuyos niveles de atención son más cortos, pero a lo mejor los que tenemos que aprender a vivir con los niveles de atención más cortos somos los maestros y no los estudiantes. Tenemos que entender que a lo mejor los mecanismos son otros. Sin embargo, pienso yo que los niveles de atención tienen que fomentarse, ¿no? Aunque tú digas, es que 50 minutos una clase es mucho, pues no. Porque tenemos que fomentar la atención, porque si no, no vamos a entender mucho de lo que precisamos para entender la vida. La vida necesita concentración, necesita atención y necesita de este tipo de inteligencia para poder leerla. Claro. Y eso es a través de generar ciertos niveles de atención. Tienen un chip mucho más rápido, pero pienso que tenemos que como ir complementando de las viejas generaciones las cosas interesantes, de las nuevas generaciones las cosas importantes. A mí me parece que todo el movimiento de respeto femenino me parece fundamental. Sí. A mí me parece que todas las prácticas de esto que llamamos patriarcado, de lo cual también los hombres somos víctimas, me parece que es fundamental que todo eso se erradique. Yo un día me descubro, casi poéticamente, porque efectivamente inclusive los poetas lo decían, me descubro diciendo en un salón de clases que me descubrí llorando como niña. Y entonces dije, no tengo por qué repetir esquemas en ese sentido, micromachismos y costumbres patriarcales que tenemos que erradicar para una sociedad más justa y más equilibrada. Eso sí hay que aprender de las nuevas generaciones. Este respeto que nos están compartiendo, que nos están enseñando. Gentes como yo nacido en Ciudad de México, tuve que entender que a lo mejor el albur era un rasgo cultural que tenía que pasar a mejor vida, por un asunto de respeto, por un asunto... Bueno, todas esas cosas yo he aprendido mucho de las nuevas generaciones, yo voy aprendiendo, yo todos los días tengo la fortuna de, al no salir de clases, recién escribía a propósito de mi reflexión de 40 y 10 años más uno más, decía que he aprendido a aprender, cosa que en otros momentos de la vida, de los
pasados, nos era difícil, ¿no? Sí. No, yo ahora me permito vivir un aprendizaje en el aula y siempre lo pensé, la única diferencia entre tú y yo es que yo nací antes y por eso me corresponde compartirte lo que sé, pero en un sentido estricto estamos en un mismo objetivo, formarnos como mejores ciudadanos, como mejores seres humanos y compartir lo que, digamos, que el destino nos dijo, llévalo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y heme aquí, después de casi 30 años de docencia, predicando el evangelio todavía a toda criatura. Excelente. Oye, Solís, ¿y cómo mides tus logros? ¿Qué tan alto es arriba? ¿Sí? No hay manera. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Asistir a una muestra nacional de teatro y que los críticos y que los compañeros del teatro te festejen? ¿O ir a una población al interior del estado donde casi nunca nadie va y que alguien te acerque a decirte gracias porque tu obra me cambió la vida? Yo creo que mis logros se miden desde la dimensión de lo humano. Ahora mismo, yo pienso que es más importante el registro de la memoria que tú y yo nos podamos llevar de esta plática, que inclusive el registro histórico del video. A mí me es más importante pertenecer románticamente al mundo de la memoria que al mundo de la historia. Si alguien después de una función mía dice muchas gracias, me parece que ese es un enorme logro. Si alguien después de un curso escolar me dice gracias, maestro, eso es un enorme logro. Si alguien hoy me entrevista porque en algún momento de la vida pasó por una sala, por un aula conmigo, ese es un gran logro de vida. Si tengo la fortuna de tener un café en mi mano y permitirme en este momento pensar, que es un gran privilegio, es un logro en la vida. Si por la tarde puedo tranquilamente salir a pasear a mi perra, Nicoleta, y platicar con ella, es un gran logro de vida. Si por la tarde puedo ensayar una obra de teatro con mi esposa y con mi nieta, es un gran logro de vida. Quiero decir, sí, aspiramos en algún momento de la vida, pues todos aspiramos a la fama, aspiramos al reconocimiento, pero digamos que eso es más pasajero. Y es más, pudiera sentirse vacío, ¿no? Obviamente, si a mí me das un premio de 300,000 pesos por ganarme una beca del tal o cual instituto de cultura, del tal y cual, me place enormemente. Claro. Si tú me das un premio por 25 o 20 años de servicio, me place enormemente. Si yo al dar una función, tú compras tu boleto y yo salgo con una nómina y puedo pagarle a mis actores, a mis actrices, me place enormemente. Es decir, sí es importante. Sí me gusta vivir cómodamente, ¿no? Claro. Me gusta, te repito, me gusta a veces hacer nada. De la nada nació la filosofía. Cuando de pronto el ser humano dijo, ya acabé todo, contempló y pensó, nació la filosofía. Es un enorme logro para la humanidad permitirse la nada que le permita adentrarse en su mundo psíquico y construir pensamiento. Del mismo modo, de la nada nació la contemplación y de la contemplación nació el arte, ¿no? Entonces, son grandes logros que a veces nos podemos permitir.
hacer nada para entonces construir, imaginar, leer, contemplar, ir al cine, ir al teatro, hacer teatro, ir a un concierto, estar con mi familia. Creo que esos yo los considero mis logros, tanto personales. Yo no separo a mi persona de mi artista y de mi pedagogo. Cada uno cubre ciertos niveles de realización y me siento cómodo donde estoy. Si tú me preguntas si quisiera más, sí quisiera más, claro. Pero tampoco me angustio porque ello no llegue. Si ha de llegar, llegará. Ya estoy a mitad de la carretera, ¿no? Si mi vida fuera una obra de teatro, el segundo acto ya empezó. Y por tanto, pues como dice la canción, que sea lo que sea. Maravilloso. Oye, pues platícame una anécdota que te sea grata en tu trayectoria. Una de esas que son impactantes. Como gente de teatro, me gusta pensar más en el aquí y en el ahora. Me gusta pensar que el momento más importante es este. Digo, ha habido momentos muy importantes en mi vida. Profesionalmente, no sé, incluso ingresar al sistema educativo, hacerme pedagogo, haber sido coordinador académico de la licenciatura en teatro. Yo amo la formación teatral. Haber sido director del Programa Nacional de Teatro. Pero asistir a encuentros teatrales, pero el día a día me es muy importante. Si tú me preguntas hoy qué es lo más importante, después de pandemia, el teatro no entró en crisis, porque el teatro no es solamente actuación, hay muchas cosas más. La educación no entró en crisis. Entró en crisis la educación presencial, pero podíamos seguir leyendo. Claro. ¿No? Después de la pandemia, no nos hemos dado cuenta, pero la raza estuvo a punto de extinguirse. Sí. Es decir, y hoy estamos como si nada. Y me permití hacer algo que extrañamente había notado, no me había dado cuenta que no lo había hecho. Durante pandemia hice una obra de teatro digital que se llama Oscar, que escribió mi esposa, Hortensia Sánchez, y que era teatro de muñecos. A veces salían a cuadro los actores y a veces solamente poníamos un muñeco a cuadro y el actor ponía la voz. En ese Oscar, como estábamos encerrados, lo hicimos en casa y lo hicimos mi hija, mi hijo, mi esposa y yo. En algún momento, todos de manera indistinta salían a cuadro. Digamos, si fuera teatro, salían a escena. Pero yo no, yo solamente salí en voz. Y dije, me perdí la oportunidad de que estemos todos en escena. Y entonces, cuando termina pandemia, el primer trabajo que hago es, bueno, el primero que hice después de pandemia, presencial, fue un monólogo que le dirigí a mi hijo, que se llama La muerte del abuelo, que yo hice hace muchos años como un homenaje a la muerte de mi padre, y él ahora lo actuaba. Y entonces para mí fue este asunto cíclico, ¿no? Y él actuando lo que yo actué hace muchos años. Pero después me hice un proyecto que se llama Neko, el gato viajero, donde me regalo, como gente de teatro, la posibilidad de actuar con mi hija, con mi hijo, con mi esposa y con mi nieta. Wow. Y entonces, me parece que humanamente es lo más entrañable que me ha pasado. Tener allí, en un mismo espacio físico,
dos de mis grandes amores, el teatro y mi familia. Me parece que llegar allí me place mucho, me es humanamente muy entrañable. Claro. Yo creo que también es un logro, ¿no? Y además de que todos estén bueno, yo le dije a mis hijos, a mi hija y a mi hijo, a mí me entregan su título de licenciado o licenciada en teatro y después estudian esas cosas de maestro, de abogado, de doctor. No es cierto. Ellos quisieron... toda tu familia es mi esposa se dedica al teatro, ella no estudió a nivel licenciatura artes, ella estudió a nivel técnico, ella es instructora en arte integral con especialidad en teatro. Mi hija es licenciada en teatro y maestrante de la maestría en dirección de escena, no se ha titulado, por eso es maestrante. Mi hijo es licenciado en teatro, yo soy licenciado en teatro, maestro en dirección de escena. Penny, mi nieta, ya está haciendo trabajo escénico. Nos estaba diciendo que aparte de las obras que ya ha hecho con nosotros, porque ya salió en varias obras con nosotros, en un par de obras con nosotros, dice que ya lleva otras 10 obras. Penny, este fin de semana, no sé cuándo salga a cuadro esto, pero bueno, el fin de semana posterior a esta grabación, el 30 de junio y el 1 de julio, también haré función de otra obra que se llama Mujeres de Arena, donde está mi esposa, donde está mi hija, y cuando la estrené hace 10 años, en una escena, mi hija subía a escena con Penny, que tenía meses de nacida. Me parece que sí vi. Y pues ahora Penny sigue ya también haciendo teatro con nosotros, con nosotras. ¿Y tu familia, papás eran actores? No. Yo vengo de una familia de gentiles, ¿no? Yo no, en mi casa no éramos llamados para el arte, y entonces en una dádiva del cosmos se me permitió entrar al pueblo sagrado y me fue predicado el evangelio del teatro como los gentiles y pude entrar. Extrañamente, esto no lo hagan, pero yo lo hice, no se hace, pero pero fue lo mío. Yo hice teatro antes de ver teatro. Yo entré por camerino antes de entrar por sala. ¿En serio? Cosa rara. Pero entonces sí entendí el llamado, después de que entendí el llamado para la vocación teatral, entendí que era fundamental formarse. Y entonces, bueno, yo me formé, continuo formándome. Claro. Y de allí mi gran amor también por la docencia, ¿no? Porque para mí es fundamental que la gente aprecie el arte, aprecie el teatro, y por eso es que me hago docente también, porque necesito que la gente valore esto que a mí me cambió la vida y que pienso que es necesario para que la humanidad pueda encontrarse con sí misma. Y es un complemento padrísimo porque estás enseñando a personas, a maestros, a esto que tú amas y que además de que es el medio de expresión más puro. Porque además, de pronto digo, bueno, si no les interesa el arte, les va a interesar porque lo necesitan, en tanto van a ser docentes, van a necesitar la expresividad. Claro. La articulación de la palabra, el manejo de la energía, el aplomo, la seguridad, el estar aquí y ahora y envolverte centro de atención. Yo pienso que nada más triste, digo, por no llamar desastroso, que una maestro de artes que sea aburrido. Me imagino. ¿No? Es fundamental que cualquiera que se dedique a la docencia y sobre todo a la docencia en arte, que genere en sí mismo el vehículo de la expresión. Claro. Y para eso, pienso yo que, tú sabrás, son fundamentales las clases de teatro. Totalmente, yo creo que no solamente como maestros de arte, sino simplemente como maestros de grupo, como dices, porque
¿Cuántas veces hemos visto casos de compañeros que se paran al frente de un grupo y no logran captar esa atención por esa falta de manejo de su energía, de proyección, la voz, la expresión? Es un estar aquí y ahora, ¿no? Así Es un estar aquí y ahora, y donde lo más importante se vuelve tu espectador Claro. estudiante. Y entonces tienes que estar aquí y ahora, lo cual significa que tienes que tener un preparatorio, tienes que tener una preparación anterior a lo que vas a hacer. A mí me parece que no está de más de pronto decir voy a calentar tantito porque ya voy a dar clase. No me parece fundamental que sepas qué vas a decir. Claro. ¿No? En el teatro, bueno, afortunadamente te aprendes todos los parlamentos y sales menos aterrorizado porque ya sabes qué vas a decir. Claro. Pero yo pienso que en el salón de clases debes tener muy claro también de qué va la clase el día de hoy y qué actividades hay para el día de hoy, para que entonces no entre en pánico escénico por no saber qué voy a hacer. Yo creo que los grandes pánicos tienen que ver más bien con que no sé qué voy a hacer. Así es. Pero si yo tengo claro a qué vengo y por qué es importante esto que quiero que sepas, pienso que puede ser más llevadero. Es decir, bueno, otro de los grandes errores de la educación es meter a 35 o 40 estudiantes a un salón. No lo entendimos. A mí me parece que la pandemia nos dijo con 15, 20 está bien, y que el sistema educativo debió haberse puesto guapo y decir, sí, así nos quedamos, con 15, 20, hasta 20 y trabajamos mejor. Sí, claro. Menos es más. Y estamos hablando de que lugares sí tienen hasta 40. Bueno, yo recuerdo que cuando estudiáramos 50. Imagínate. No. Y entonces, bueno, ahí es un asunto de mala planeación. Bueno, y como persona, Francisco Solís, hasta el día de hoy, ¿qué es lo más con lo que te quedas, con lo que ya tienes? Me gusta pensar, ¿no? Te decía que a mí me gusta darme tiempo de pensar. ¿Qué es lo más importante de estar aquí? Estar aquí. Un día me descubro paseando, todavía no tenía ni coleta, al antiguo perro que teníamos, se llamaba Otelo, y un día me descubro paseando a Otelo. Y me dije, qué dichoso soy. Soy yo quien pasea a Otelo y no Otelo quien me pasea a mí. Es decir, estoy entero, tengo ojos, tengo posibilidades. Me parece que el gran logro es estar. El gran logro es intentar que, si bien a estas alturas de mi vida no he logrado cambiar al mundo, sí he logrado que el mundo no me cambie a mí. Eso me parece. Eso es lo que nos decías desde la ENSI. No, eso me parece fundamental. Me parece fundamental que no caiga en desánimo. Hay una metáfora de un teórico teatral que se llama Eugenio Barba, que habla de algo que él enuncia como el demonio del mediodía. El demonio del mediodía es aquel momento en que inclusive el monje duda de la existencia de Dios. Todos en algún momento entramos en etapas de desangelo, de desánimo, de desesperanza. Claro. Y aún así hay que continuar. Tengo más de 30 años, ahora en 2023 estoy cumpliendo 30 años como director de teatro, con mi compañía Teatro del Sueño, unos tantos más como docente. Inicié muy joven, y no pierdo el ánimo. Y quiero seguir aquí. Y me gusta estar aquí. Y es muy común que te pregunten los estudiantes, ¿y cuál ha sido tu mejor grupo? El que viene. Me gusta pensar que mi mejor grupo, hoy cerré ciclo escolar, ayer cerré ciclo escolar, y efectivamente hasta ayer los mejores grupos eran los de ayer. El mejor grupo es el que voy a tener. Me gusta pensar que cada persona, cada estudiante merece el mismo respeto, las mismas ganas
con las que trabajaba cuando tenía 22, 23 años. Entonces, como persona, me siento satisfecho, pleno de no perder el amor. Pienso yo que cuando pierda el amor es cuando entraré próximo a la derrota. Pero mientras tenga el amor que le tengo al teatro, a la pedagogía, al sentido humano, a mi familia, claro, a mis espectadores, lo mismo que con la docencia. Yo trabajo, hoy tengo ensayo de la obra que presento el viernes y trabajo con el mismo espíritu creativo que cuando estrené la obra que estoy a poner, que la estrené hace 10 años. Porque el espectador que viene hoy merece la obra que me enamoró. Así es. Y yo no tengo que hacer una obra que ya me sé, sino la misma que me enamora. Y próximamente también reestrenaré esta obra que se llama Neko el gato viajero. Estará el día 23 y 30 de julio en el Centro Cultural Olimpo. Excelente. La verdad, yo te agradezco muchísimo esa entrevista. Es maravilloso volver a escucharte, volver a escuchar al Solís, que siempre nos deja un mensaje, un aprendizaje, una enseñanza. Y de verdad eres icónico, Solís. Muchas gracias. Eres un digno representante del teatro en Yucatán. Y pues qué maravilla de haber sido tu alumna, de haberme llevado aprendizajes de ti y pues ahora poder tener la oportunidad de entrevistarte y que los demás que te conozcan y que te conocen, pues que sepan parte de tu trayectoria. Muchas gracias. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Bien. Los espero en el teatro.